Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy. Y pues para comenzar nuestra actividad, vamos a pedirle el favor a Marujita que nos regale la oración. Bueno, buenas tardes para todos. En este momento nos vamos a disponer, elevando el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por esta oportunidad que nos da en el día de hoy de poder recibir este mensaje esclarecedor que nos va a ayudar para el crecimiento espiritual. Gracias, Señor, le damos por su bondad, por su misericordia, por todo lo que nos hace todos los días en el bien. También al Maestro Jesús, agradecerle por su compañía, por su amor y su bondad, y a todos los venerables maestros que nos acompañan, darles las gracias por su amor, por su amistad y por todo el trabajo que ellos hacen con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, humildemente rogamos la protección divina para esta tarde, que haya todo el recogimiento para poder entender este conocimiento que nos trae nuestra querida hermana, y también con la lectura del Evangelio. Hoy, Señor, agradecemos su bondad, su misericordia e imploramos su protección divina para todo el planeta de la Tierra, que siempre, Señor, brille la luz donde hay oscuridad, que brille esa luz divina en los corazones que están endurecidos por falta del amor y de la caridad. En tus manos, Señor, encomendamos este momento, y que su luz divina nos irradie y nos tenga siempre de tu mano, Señor, para ir por ese camino perfecto, que es lo que todos nos debemos de preocupar por cada día, ser mejores y estar cumpliendo con esas leyes divinas que son para todos de igual manera. Muchas gracias, y que siempre se haga su santa voluntad y que así sea. Muchas gracias. Bien, en la tarde de hoy nos acompaña nuestra querida Estrellita, miembro del Centro Espírita Tercera Revelación, con el tema Código de las Penas Eternas. Bienvenida, Estrellita. Bueno, antes que nada, pues queremos darle las gracias a la Asociación Espírita Rutas de Luz, a todos ustedes de verdad por habernos invitado, esperando poder llenar las expectativas que tengan para el desarrollo de esta charla que nos han propuesto. Em, bueno, la teoría de las penas eternas está llamada a desaparecer. Y así nos lo establece nuestro querido codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, según el espiritismo. ¿Y por qué lo toma él y lo trae en un capítulo completo? Y así nos lo dice, porque muchos de los detractores de la doctrina espírita ponen de presente el código o la doctrina de las penas eternas para refutar la doctrina espírita. Y en ese sentido, Allan Kardec siempre ponía mucha atención en aquellos aspectos que refutaban, para explicar plenamente en qué consistía y por qué la persona o el grupo de personas que estaban haciendo una refutación estaban equivocados frente a la doctrina espírita. La teoría de las penas eternas se registra, digamos que los diferentes pueblos a lo largo de la humanidad han tenido una creencia intuitiva en los castigos para los malos y en una recompensa para los buenos en una vida más allá de la tumba. Si nosotros vamos a mirar todos los pueblos primitivos y digamos que todas las religiones de la antigüedad tenían ese estigma o esa concepción de castigo y de recompensa como tal. También tenían como aquella intuición de la inmortalidad del alma. La razón y el sentimiento de justicia también nos llevan a comprender que se ha dado un tratamiento, que debe darse un tratamiento diferenciado desde el punto de vista y desde la óptica de la doctrina espírita, para aquel que cumple con las leyes de Dios, para aquel que nosotros entendemos que es bueno, con relación a aquel que está en contravía o contraria a las leyes de Dios. Es así como, ya me está tomando el pelo, ya, ¿no? Pero ya.
Listo. Como en la pregunta 960 del libro de los espíritus, Allan Kardec indaga a los espíritus de dónde procede la creencia en las penas y en las recompensas venideras que se encuentra en todos los pueblos. Y los espíritus superiores explican que es siempre lo mismo, presentimiento de la realidad que el hombre recibe del espíritu encarnado en él. Entonces es un presentimiento que nosotros todos tenemos allí intuitivamente, nosotros como espíritus, pues todos tenemos ese presentimiento de algo del más allá y de una consecuencia de nuestros actos. Y continúan los espíritus superiores diciendo, porque sabedlo bien, no en vano os habla una voz interior. Vuestro error es no escucharla lo suficiente. Si pensarais en eso, más a menudo seríais mejor. ¿Esa voz cuál es? La de la conciencia, ¿cierto? Y esa voz interna que todos tenemos de la conciencia nos habla. Cuando uno va a hacer algo malo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo voy a equivocarme y estoy allí, yo siento que algo me dice Estrella, ¿no? Ahí está mal. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, en muchos aspectos y en muchos actos de la vida. Es esa voz de la conciencia. Y aquí los espíritus superiores nos están diciendo, nosotros tenemos internamente nuestra conciencia que nos dice allí que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia como tal. De tal suerte que intuitivamente, desde los orígenes de los seres humanos, hemos tenido la intuición acerca de las consecuencias de todos nuestros actos. Todos hemos tenido esa intuición interna allí. Ahora bien, de esta creencia intuitiva surgen muchos interrogantes y preguntas, aquí están, que nosotros nos hacemos, o entre ellas tenemos, ¿existen las penas eternas? Es algo que siempre nos ha rondado allí en la mente. ¿Qué será de nosotros una vez hayamos cruzado el umbral? Y nosotros somos espíritas y a veces uno dice, y ya me estoy acercando a viejo, ya casi me voy para el otro mundo espiritual, ¿cómo me irá a ir? Es algo que tenemos allí intuitivamente. ¿Seremos felices o desdichados? ¿Cómo nos va a ir allá en el otro lado de la vida? La situación que pasemos a vivir será irreversible, sin posibilidad de variación. Si soy infeliz, tendré la posibilidad de mejorar mi estado para aquellos que sufren, ¿no? Oiga, ¿será que cuando yo me muera se me va a cambiar la vida? Uno escucha a muchas personas decir eso del común. Digamos que nosotros pues vamos allí en el conocimiento espírita, pero muchas personas del común uno las escucha con esta serie de interrogantes. Y el otro es, si por el contrario mi situación es feliz, si yo más o menos tengo una vida más o menos feliz, tranquila, podría deteriorarse o podría mejorarse aún más. ¿Será que cuando yo pase allá puedo estar un poco mejor de lo que estoy ahorita? Estos interrogantes se han planteado por el ser humano durante casi toda la existencia, desde que nosotros comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos, del estar aquí en la Tierra. Nos hemos hecho otras preguntas, ¿de dónde venimos, para dónde vamos?, que nos explica la doctrina espírita, pero también este tipo de interrogantes que es como esa sensación de saber qué va a pasar conmigo después de la muerte, porque finalmente uno dice, uy, 50 años, eso es mucho vivir. Y uno, cuando yo me acuerdo cuando yo era joven, yo decía, uy, es que es un viejito de 50 años. Y hoy día digo, uy, no, yo estoy joven. ¿Cierto? ¿Por qué? Y ya uno mira que es que 50 años, que 40, que 30 pasan muy rápido. Y finalmente que vamos avanzando profundamente rápido desde el punto de vista de la vida. Entonces, siempre ya, entonces vamos pensando qué va a pasar. Bien es cierto que el hombre, aunque con mucha lentitud, ha ido dando pasos en dirección al esclarecimiento de estas cuestiones. Entonces, poco a poco los seres humanos han ido dando respuestas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico también. Los dogmas y los perjuicios, consecuencias del fanatismo y las pasiones humanas, han retardado de gran manera el avance en estos campos fundamentales de la existencia humana y en otras áreas también del progreso. Para entender el origen de la teoría de las penas eternas, que es el tema
propuesto o de la doctrina de las penas eternas, que es el tema propuesto, es necesario nosotros ir hacia la doctrina espírita. Y encontramos allí en el libro segundo del libro de los espíritus algo que ellos nos hablan que es la escala espírita. Y a partir de la pregunta 100 y siguientes del libro de los espíritus, que los invito a que la estudien, porque como no es el tema, solo vamos a hacer una introducción acá para que ustedes estudien más adelante y también para que la conectemos. Entonces, encontramos tres divisiones generales que nos da la doctrina espírita, grandes grupos y subdivisiones dentro de ellas, pero dentro de estos tres grandes grupos encontramos en la base allí de la escala espírita a los espíritus imperfectos, que son caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y por la propensión al mal. Entonces, en esta escala espírita encontramos aquellos seres que les gusta hacer el mal, que se complacen en hacer el mal, que están contentos allí y se sienten felices haciendo el mal. Hay personas que les gusta. Uno cuando mira las noticias, uno dice, y los mira y antes se ríen y uno dice, ay, les gusta, están felices. Y el segundo grupo se caracteriza por el predominio ya del espíritu sobre la materia y por el deseo de hacer el bien. Son los espíritus buenos. Entonces aquí ya están los espíritus que están en ese deseo de, por el contrario, hacer el bien, en querer ayudar a los demás. Aquí yo siempre digo que nosotros acá en el planeta estamos en la transición y nosotros los espíritas entre ser espíritus imperfectos, porque a veces tenemos cosas de imperfectos, y ser espíritus buenos. Entonces vamos como en ese proceso allí para, pienso yo, cimentarnos poco a poco en la escala de espíritus buenos como tal. Y en la primera y la fundamental finalmente están los espíritus puros, que son aquellos que han alcanzado el grado supremo de perfección. Entonces ellos ya no necesitan encarnar más, etcétera, etcétera, pero ya tienen muchas virtudes o gran mayoría de virtudes, casi todas las virtudes. ¿Qué espíritu puro pisó acá la tierra? El Maestro Jesús. Es un espíritu puro. Bueno, y de acuerdo con el estado evolutivo que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra y del grupo de personas que está encarnada en un momento determinado, de los habitantes del planeta, su idea del destino después de la muerte se hace una idea, ese grupo de personas, y del ser que se comanda el universo, es decir, de Dios. Entonces, de acuerdo a nuestro estado evolutivo, así mismo vamos a tener una percepción. A mayor evolución, más se aproxima a la idea de la vida real después de la muerte. A menor evolución, a menor grado de evolución, más lejana será esa idea. Entonces, a medida que nosotros vamos evolucionando, nosotros vamos entendiendo mejor las leyes de Dios, vamos entendiendo mejor la vida después de la mal llamada muerte. Pero a medida que nosotros somos menos evolucionados, que estamos un poquito más atrás en la escala evolutiva, pues nosotros tenemos unas ideas mucho más erróneas y equivocadas. Y vamos a ver por qué es así. La creencia de la humanidad en las penas eternas e irremisibles procede básicamente de la mente de espíritus imperfectos. Por eso era que era bueno ver la escala así a manera general, donde hay predominio absoluto o mayor de la materia sobre el espíritu, como lo veíamos hace un momento. Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, en el capítulo específico donde tomamos gran parte de esta charlita, nos enseña que cuanto más próximos se encuentran del estado primitivo, más materializados están los hombres. El sentido moral es el que se desarrolla tardíamente en ellos, razón por la cual apenas pueden formarse de Dios y de sus atributos, así como de la vida futura, una idea muy vaga e imperfecta. Entonces, de esta enseñanza del libro El cielo y el infierno, encontramos que de acuerdo a nuestro grado evolutivo, nos hacemos una idea de Dios. Cada uno de nosotros tiene una idea de Dios. Cada uno, independientemente, cada uno de acuerdo a su grado evolutivo, de acuerdo a su percepción del mundo y de la vida, tiene una idea de Dios. Y generalmente nosotros tendemos, como seres humanos, a asemejar a Dios a nuestra propia naturaleza. ¿Mm? Por ello hemos tenido diferentes versiones de Dios, ¿cierto?
Todos hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad diferentes versiones de Dios. Para los seres del tercer orden de la escala evolutiva, entienden que a Dios como un soberano absoluto, que inspira miedo a forma de un soberano déspota con pasiones. Entonces le damos todas las pasiones que nosotros teníamos. Si nosotros somos celosos, decimos que Dios es celoso. Si nosotros tenemos a la crueldad, decimos que Dios es cruel. Si nosotros somos vengativos y no perdonamos nada, también teníamos allá nuestro Dios. Estas imagencitas a mí me encantan porque muestran un Dios poderoso, ¿no? Fuerte, pero así, colérico, como nosotros éramos tal vez en ese momento. Al estar el ser humano desprovisto de todo sentido moral y no comprender el alcance de la moralidad, ve a Dios mediante la fuerza material. Como no entendemos más allá, entonces vemos un Dios material casi. Es por ello que siempre su idea de Dios es la de un ser poderoso que puede arrasar incluso con pueblos enteros. Y encontramos como, por ejemplo, los hebreos decían que Jehová, que era su Dios, era fuerte, era poderoso y arrasaba. Y si yo estoy con Jehová, arrasamos ese pueblo con el que estamos en guerra. Porque teníamos esa concepción que Dios era muy parecido a nosotros, pero mega. Para el espíritu aún infantil, un Dios manso, un Dios misericordioso, no sería un Dios. No podrían tener un Dios, sino que se presentaría como un ser débil que no podría hacerse obedecer. El Dios que nosotros, porque nosotros estuvimos en esa etapa. Ahorita nosotros decimos, sí, esa gente allá, pero nosotros también estuvimos allá. Venimos nosotros en el mismo tránsito en este planeta Tierra y ese Dios que nosotros tuvimos en nuestra infancia espiritual fue de un Dios implacable que se hiere por nuestra conducta. Entonces, a él le da mal genio que yo me equivoque. Le da rabia, se hiere, pero ¿por qué no me hace caso si es que yo soy el que mando? Y que castiga por venganza y por contrariar. Entonces siempre él no nos va a castigar para que nosotros aprendamos. Allí la teoría de la enseñanza, eso es nula. Allí la teoría es que usted me perjudicó, me hirió, porque no hizo lo que yo quiero, entonces me vengo castigándolo eternamente como tal. Estas civilizaciones ya en su mayoría están extintas, o sea, ya casi todos los pueblos que tenían esa conceptualización así de Dios se han ido extinguiendo la evolución, por la evolución a la que todos estamos llamados y hemos tenido creencias compatibles con su naturaleza todavía aún grosera, puesto que ellos mismos eran implacables, como también eran crueles. Cuando nosotros estábamos por allá en otras etapas de la humanidad, éramos crueles con nuestros enemigos. Y uno mira la historia, o sea, si uno llega y coge y mira la historia del planeta Tierra y de algún pueblo, yo que día estaba escuchando la historia del pueblo bizantino. ¿Mm? Y entonces hablan allí de la manera como fueron arrasando medio mundo. Y eran implacables y sus dioses iban en esa mentalidad hasta que finalmente pues ceden, se doblegan y pues ya están allá en un país como tal como lo conocemos hoy día, pero arrasaban y eran crueles. Entonces, ¿qué hacían cuando venían y tomaban un pueblo? ¿Qué hacían con la gente? La esclavizaban. En el mejor de los casos, porque en otros las exterminaban. Vengan, que no quede nadie vivo. Y exterminábamos a esos seres. Y si ellos eran así, ¿cómo debería ser el Dios que ellos concebían? De la misma manera, pero superior. O sea, el Dios de ellos debería ser aún más temible. Las penas deberían ser mucho más fuertes. Y allí había algo que inspiraba, que era miedo. Entonces, las penas siempre, la teoría de las penas eternas siempre va de la mano con la inspiración del miedo, de la angustia como tal. Ya lo dije. Bueno, una religión exclusivamente espiritual, que fuera todo amor, toda caridad, no podía asociarse con la brutalidad de las costumbres, de las pasiones que vivíamos en este momento, cuando nosotros estábamos allá. Así pues, no debemos censurar la legislación severa que Moisés trajo, porque Moisés trajo una legislación severa, él mostró a su Dios fuerte para con los demás, pues imagínense nomás con eso, yo cuando leo
Y entonces que llegó y salieron y mataron a todos los hijos de los egipcios, pues era un Dios vengativísimo, un Dios fuertísimo. Y esa legislación que él trae también es fuerte porque además tenía que dominar a un pueblo que también en ese momento era supremamente agresivo. No era un pueblo dulcecito, así lindo, no, era un pueblo agresivo. Si en ese momento hubiera llegado la doctrina de amor del Maestro Jesús, no hubiera encontrado él. Y, mejor dicho, ese pueblo se hubiera vuelto un poquito más complejo, de donde podemos concluir que la doctrina de las penas eternas tuvo su razón de ser mientras el miedo servía de freno. Entonces, allá uno sabía, uy, si yo me equivoco, Dios me va a acabar. Entonces, más bien no lo hago. Y entonces, muchas veces, muchos seres que tenían pasiones complejas, dado el miedo a esa consecuencia, preferían refrenar su actuar como tal. No obstante, a medida que el ser va evolucionando, el ser evoluciona, progresa, el velo material se va disipando un poco. Entonces, esto de la evolución es tan bonito porque nosotros vamos, nuestro velo material se va disipando, vamos viendo un poco como más allá, más clara la vida, vamos viendo la parte moral y espiritual mucho más clara de lo que la veíamos antes. Y los hombres resultan más aptos para entender las cuestiones espirituales como tal. Y esto ocurrió con nuestra humanidad de una forma lenta y paulatina, porque a veces nosotros queremos que, a mí me pasa. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo escuché de la situación que estamos viviendo, de esta situación de pasar de planeta de expiación y pruebas a planeta de regeneración, yo dije, no, eso en menos de nada ya nosotros vamos a estar allá. Eso va a ser rapidito, eso no va a ser tan complejo. Yo me lo imaginé, yo me acuerdo que yo lo leí y yo dije, no, eso va a ser súper rápido. Y desafortunadamente para mi creencia, cuando hace unos años la leía hoy, es lenta y paulatina y se va llevando mucho tiempo. El progreso moral de la humanidad no es tan rápido como nosotros podíamos pretenderlo. Con ocasión a la llegada del Maestro Jesús de Nazaret a la tierra, Él es quien viene a proclamar un Dios bueno, clemente, misericordioso, y se refiere a su reino fuera de este mundo. Entonces nos va a cambiar un poco el chip el Maestro Jesús de lo que veníamos pensando. Porque el Dios que traíamos hasta ahí, Él se preocupaba por la tierra. Se preocupaba porque el pueblo del que Él era Dios no le quitaran ni un pedacito de tierra y si no exterminaba y hacía. Y viene el Maestro Jesús y nos dice, es que mi reino no es de este mundo. Entonces nos dejó sin piso. En ese momento nos cambia un poco porque Él invita a los hombres a la práctica del amor y posteriormente a decir a los seres, amaos los unos a los otros y hacer el bien a quienes os odian. Entonces el Maestro Jesús viene y nos cambió lo que veníamos, porque a nosotros los antiguos que nos decían, ojo por ojo y diente por diente. Y uno a veces, yo escucho a veces gente que dice así, a mí me la hacen y me la pagan. Y uno apenas pero bueno, porque hay muchos seres humanos que piensan de esa manera, contrario totalmente a la doctrina de amor que nos trajo el Maestro Jesús a nosotros y a él hacer el bien a aquellos que nos odian. Ahora bien, el Maestro Jesús no pudo revelar todos los misterios del porvenir. Él no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros psicológicamente no estábamos preparados, sino más por lo poquito que dijo lo mataron. Digo, lo matamos. ¿Cómo hubiera sido si nos hubiese dicho algo más o nos hubiese dado una claridad mayor del porvenir? Ello pues dado nuestro grado evolutivo. Y no podía provocar un quiebre brusco en relación con las ideas preconcebidas. Él introdujo lo que nosotros en ese momento, digamos que moralmente y evolutivamente estábamos en capacidad de dar. No podíamos dar más, no podíamos, porque ese era nuestro espacio allí y él lo sabía, porque él sí es un espíritu puro. Por eso les pregunté al comienzo, ¿quién es el espíritu puro que ya encarnó acá en la tierra? El Maestro Jesús. Entonces, como tenía esa psicología absoluta de la humanidad,
Él sabía hasta dónde nos podía decir, qué nos podía dejar allí entre líneas para que lo retomáramos más adelante, como en efecto pasó. Toda la enseñanza que Jesús proclama es la mansedumbre del Creador. Entonces nosotros venimos con el Dios colérico, con el Dios vengativo, con ese Dios que nos impone penas eternas, y viene y el Maestro Jesús nos habla de un Dios manso, de un Dios pacífico, de un Dios bueno y misericordioso. Y allí es toda esa doctrina como tal. Él no habla nada, el Maestro Jesús no habla nada del fuego eterno, lo deja allí a un lado, porque él sabía que nosotros psicológicamente nos servía eso de freno. Y no se preocupaba de ello porque decía, más adelante vendrá el Consolador, les explicará todo lo que ahorita no están en capacidad de entender y van a entender, y esto finalmente se va a diluir con el paso de los años. Igualmente, el maestro sabía que el tiempo y el progreso se encargarían de explicar el sentido alegórico del fuego eterno, de las penas eternas también, y sobre todo porque según su predicción, el Espíritu de verdad acudiría a esclarecer. Por otro lado, racionalmente no podía debilitar el miedo, como ya se los dije, al castigo, que se reservaba a los prevaricadores, sin debilitar al mismo tiempo la idea del deber. Nosotros los seres humanos somos complejos a veces. Soy un chino bien mal criado. Yo no sé quién haya tenido un chino bien mal criado. Ninguno. Ya son evolucionados. Pero un chino bien mal criado. Y se le quita un poquito como esa autoridad, se pierde. Se le pierde a uno, ¿cierto? Las que son mamás y papás, ¿saben? Entonces le toca a uno ahí, con mucha disciplina y con mucha autoridad, para que el hijo salga adelante. Eso es una ecuación perfecta. Y el Maestro Jesús sabía eso en ese momento. Entonces sabía que no nos podía quitar unas cositas que nos daban miedo, porque eso nos ayudaba a nosotros a seguir cumpliendo nuestros deberes como fuera, de la manera que fuera. Dado que prometía el reino de los cielos a los buenos y ese reino estaba vedado a los malos, ¿a dónde irían estos? Y son cosas que no quedaron muy claras allí, que es esa vida futura. Era necesario contraponer algo cuya naturaleza impresionara a las inteligencias todavía materializadas que estábamos en ese momento para identificarse con la vida espiritual. No hay que perder de vista, otra cosa que nosotros debemos tener muy claro, y es que Jesús, ¿a quién se dirigía? ¿Cómo veíamos cuando Jesús se dirigía a quién? Al pueblo. A las personas. Era la parte menos ilustrada de la sociedad. Solo una vez yo escuché, o muy pocas veces se encontró con los doctores de la ley, ¿no? Cuando lo mandaban a llamar, con Nicodemo, uno que otro, pero el resto de él era con nosotros, con el pueblo. Y nosotros en esa época no era que fuéramos muy ilustrados, no era que supiéramos mucho. Entonces necesitaba imágenes palpables, necesitaba impresionar de alguna manera a su pueblo para que diera lugar a las ideas sutiles. Y entonces no entró en esos detalles. Bueno, la característica esencial de las penas irrevocables es la ineficacia del arrepentimiento. Entonces, cuando uno habla de una pena eterna, ¿qué quiere decir? Que no sirve de nada el arrepentimiento. No, cuando uno le dice a un hijo que algo que no. Puede arrastrarse, puede llorar, puede suplicar, pero es no. Pero no. ¿Se arrepintió? Sí, papito, muy bien, pero no. Entonces, más o menos la característica de la pena eterna es esa ineficacia del arrepentimiento. Pero Jesús nunca dijo que el arrepentimiento no fuera a contar con la gracia del Padre, porque nos enseñó se me olvidó, de los hijos pródigos, la parábola, tenía la boca, gracias, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que llega a la casa del padre y el padre le hace fiesta y todo porque está feliz porque el hijo se le ha perdido. Entonces, en esa parábola nos dejó plenamente enseñado allí el Maestro Jesús que el arrepentimiento sí sirve.
Y que pasa algo diferente después, porque nos mostró a Dios allí clemente, misericordioso, dispuesto a recibir al hijo que regresara al hogar paterno. Solo lo mostró inflexible con aquel pecador que es empedernido o que era empedernido. Y entonces tenemos pecadores empedernidos, ¿no? Personas que quieren hacer el mal y que no quieren cambiar. Hay seres que se sienten felices así. Y ahorita uno a veces cuando ve las noticias, uno dice, ¿cuántos hay que aún están en ese proceso o en esa condición allí de obstinación? Ese es el pecador con el que él mostró que Dios era inflexible, que obviamente si cometió un error, pues va a tener una consecuencia como tal. Con todo, si bien llevaba siempre el castigo en una mano, llevaba en la otra el perdón del culpable. Y eso lo encontramos también cuando encuentran a la mujer adúltera, ¿no? Y entonces el maestro Jesús está allí y llegan y, "Ay, maestro, maestro, mire, esta adúltera la encontramos con el amante, no sé qué". Pues hoy día nosotros no hacemos eso, pero somos chismosos. Entonces la cogemos y la matamos a punta de leña. Pero allá la apedreaban. Entonces el maestro Jesús llegó y se dijo, es otro tipo de piedra. Pero el maestro Jesús llegó y cogió y escribió, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se fueron retirando, se fueron. Pero allí el maestro Jesús llega y hace algo, le dice a ella, ¿dónde están los que te acusaban? No, se fueron. Bueno, yo te perdono, pero vete y no peques más. Entonces le da la posibilidad del arrepentimiento, le da la posibilidad de la enmienda y le da la posibilidad del cambio a ese ser humano. Y allí con esa enseñanza que nos da, con ese capítulo de su vida, pues nos enseña a todos nosotros que podemos arrepentirnos, que nos podemos equivocar, pero que podemos arrepentirnos. ¿Mm? Bueno. Bueno, hay unos argumentos que nos trae el cielo y el infierno, la justicia divina, en favor de la doctrina de las penas eternas. Y entonces, primero, la primera es que los hombres admiten que la gravedad de la ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. El crimen perpetrado contra un soberano, por ejemplo, dado que se considera más grave que el cometido contra alguno de sus súbditos, es penado con mayor severidad. Ahora bien, Dios es más que un soberano, puesto que es infinito. La ofensa dirigida a él habrá de ser infinita y merecerá un castigo infinito, es decir, eterno. Entonces, cuando las personas comienzan a argumentar en favor de la doctrina de las penas eternas, entonces dicen, oiga, pero si es que al que están ofendiendo es a Dios, ¿cierto? Ya lo vimos, es Dios que castiga. Entonces, y como Él es infinito, pues el castigo debe ser eterno. No se le puede cambiar. A esta doctrina, a este primer argumento, nosotros los espíritas le refutamos con las características de Dios, con aquellos atributos que Dios tiene. Entonces hablamos de un Dios único, un Dios eterno, un Dios inmutable, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, e infinito en todas sus perfecciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios con esa perfección y con esa infinidad de sus perfecciones, no podemos entender a Dios de manera diferente o acciones de manera diferente. Y encontramos nosotros en la pregunta 13 del libro de los espíritus, cuando dice Allan Kardec, cuando decimos que Dios es infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, no tendremos idea completa de sus atributos. De todas maneras, Allan Kardec ahí decía, nosotros no las sabemos toditas de Dios. Y entonces los espíritus nos contestan, desde vuestro punto de vista sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del hombre más inteligente de los hombres. Entonces, nosotros creemos ahorita que sabemos todo, pero muy seguramente por acá, de aquí a 100 años, y aquí a 200 años, vamos a decir, hoy hace 100 años éramos un poquito ignorantes. Y nuestra percepción de Dios y de la vida futura de pronto puede estar cambiando de acuerdo con ese proceso evolutivo que vamos a tener. Entonces, no lo voy a seguir leyendo porque ya estoy viendo el reloj, pero allí cuando nosotros hablamos de Dios en esa perfectibilidad y en esos atributos, no más los que nosotros entendemos, más adelante vamos a atender otros, pero ahorita que entendemos estos, no es admisible pensar en Dios sin lo infinito de sus perfecciones.
Entonces, cuando nosotros aquí en la diapositiva anterior veíamos esos atributos que Él tiene, tenemos que entender que esos son absolutos para Él. Si Dios es un poquito menos de alguno de sus atributos, no sería Dios. No podríamos pensar que ese sea Dios y se sería posible concebir a otro ser que los poseyera plenamente. Y ese a su vez sería Dios. Para entender a Dios y que Él se encuentre por encima de todos los seres y las cosas, es necesario que sobrepase a todo en todo y que no se le pueda igualar nada. Entonces nosotros no podemos pretender entender a Dios y pensar que lo vamos a igualar en algo. Nosotros podemos evolucionar, podremos llegar a ser espíritus puros, pero nunca podremos alcanzar a Dios, porque Él es infinito en todos sus atributos y en todas sus perfecciones. Si se admite que una ofensa temporal a Dios pudiera ser infinita, Dios entonces se venga de nosotros. Y si admitimos a Dios con esa venganza como tal, pues Dios no sería infinitamente bueno. Y si eso fuera así, pues no podríamos concebir que Dios fuera ese Dios, sino sería otro como tal. Y el no ser infinitamente bueno, pues se contrapone a la perfección de Dios. De igual forma, si existe la cuestión del arrepentimiento que veníamos hablando, si Dios no es todo misericordioso para con el alma que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo, porque entonces algunas religiones dicen que Dios perdona a todo el que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que era bien fregada, entonces una vez yo le dije a Marta, yo escuché eso allá en la iglesia, y entonces yo le dije a Marta, oiga Marta, mire que yo puedo en la vida ser bien mala. Y cuando me vaya a morir, yo le pido a Dios perdón de todo. ¿Cierto, Marta? Y ya, me voy para el cielo. Qué bonita. ¿Cierto, Martica? Marta no me puede negar que yo lo dije. Yo me acuerdo plenamente porque yo escuché allá al padre y yo dije, ve, tan bueno eso. Eso me llevaron a misa, yo qué culpa. Mi mamá me llevaba allá a la banca de la misa y yo escuché y llegué y hice como ese análisis. Y entonces, si Dios perdona al que se arrepiente en la vida, ¿por qué no ha de perdonar al que se murió y al que muere obstinado en el mal o al que muere equivocado o errado? Es un poco esa percepción allí del arrepentimiento, si es eficaz en la vida, ¿por qué no es eficaz en la eternidad sin fin? Y entonces allí nos preguntamos, ¿y entonces Dios es misericordioso? Allí encontramos la bondad de Dios en un Dios que castiga. Pues la razón nos tiene que llevar a decir, no, allí no hay tal bondad y no es admisible con la misericordia y con el amor profundo de Dios hacia su humanidad que Él vaya a ser vengativo, que vaya a ser colérico. Y entonces por el hecho de que usted no se arrepintió en el último momento, como yo creía cuando era chiquita, ¿qué va a pasar con él? Pero mire, yo lo cuento. Si el culpable vuelve a Dios y se arrepiente y solicita reparar el mal que ha hecho, esto implica que ese ser regresa al bien, que ese ser comienza a abrir hacia el bien y a los buenos sentimientos. Pero si el castigo es irrevocable, ese regreso al bien no sirve de nada. Como el bien no es tomado en cuenta, entonces no hay justicia. Entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios si dejamos a la gente allá arderse en el fuego eterno? No tendríamos justicia. Así pues, la teoría de las penas eternas absolutas conduce forzosamente a la negación o a la disminución de los atributos de Dios. Y por ello, para nosotros los espíritas no es admisible. Y esta primera fundamentación que se le hace a las penas eternas, pues se cae de su peso. Bueno, esta ya la vimos. El siguiente argumento a favor es la recompensa concedida a los buenos, puesto que es eterna, debe contraponerse al eterno castigo. Es justo que el castigo guarde relación con la recompensa. Entonces, las personas que hicieron bien, eso a uno acá que sí que le pega, ¿no? Cuando uno mira las noticias y ve los malos, ¿no? O cuando mira a una persona, uno que ha hecho más mal, oye, mire cómo le va de bien, y uno por ahí bien envidioso. ¿Qué cosa si le va bien a este ser y a nosotros? ¿Por qué no? Si nosotros no hacemos tanto mal.
Hacemos, pero no mucho. ¿Por qué nosotros no estamos mejor, cierto? Y entonces allí ese concepto de nosotros es un poco a veces complejo porque va de la mano con la calidad de espíritu que somos. Para objetar esta tesis, lo primero que debemos indicar es el objetivo de la creación de Dios, del alma, o lo que hace. ¿Para qué Dios nos crea? ¿Para que seamos felices o para que seamos desdichados? Digamos que ese es el primer elemento y esa es una pregunta bien interesante que debemos hacer. ¿Cuál es el objetivo cuando Dios nos creó? Venga, creo, a ver, que me saquen canas, que me saquen la rabia porque cómo los creo y me sacan tantas chispas. No, Dios necesariamente nos creó o creó. Evidentemente que la felicidad de la criatura es el objetivo para el cual fue creada. Dios nos creó para ser felices y eso es, a mí, si hay una cosa que me mata de la doctrina espírita es pensar que Él nos creó para la felicidad y no para la desdicha. Eso es lo que a mí más me encanta de la doctrina espírita. Porque nosotros entendemos la ley de causa y efecto y eso, pero nosotros estamos llamados a ser felices. ¿Qué nos impide a nosotros ser felices? Nosotros mismos. La ignorancia. Nosotros mismos allí, felices en la ignorancia. Muy bien, Martica. Entonces, Dios no sería bueno, Dios no sería bueno. El alma alcanza la felicidad por su propio mérito y una vez ha conquistado ese mérito, no puede perder su fruto y la felicidad eterna es consecuencia de su inmortalidad. Entonces, si nosotros concebimos a Dios que le da felicidad al que se arrepintió a último momento, como cuando yo era chiquita que pensaba, y me diera felicidad eterna, no sería bueno, ¿cierto? Porque entonces todo lo que yo hice y en el último momento, entonces venga, la felicito y ya. O tampoco sería bueno con aquel que pasó mal y allá en medio de ese fuego dice, no, yo como que la embarré, yo más bien sí me arrepiento y se arrepiente y siga ahí, mijito, porque ya no. Tampoco, ¿cierto? No, no se compadece con la bondad de Dios. Sin embargo, antes de llegar a la perfección, ¿qué pasa con nosotros? Con el espíritu. El espíritu debe superar y luchas y emprender combates constantemente consigo mismo para liberarnos, para liberarnos de las malas pasiones, como Dios nos creó a nosotros sencillos e ignorantes, pero perfectibles a través del proceso evolutivo, a través de nuestra voluntad. Nosotros podemos transformarnos, nosotros podemos mejorarnos día a día. Entonces, Dios nos creó con esa posibilidad. Y nos dio la posibilidad, además, que a mí me parece maravilloso eso, que nos da la posibilidad de corregirnos. Nos da también la opción de equivocarnos, porque nos da el libre albedrío. Si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, nosotros no teníamos posibilidad de equivocarnos, ¿cierto? Porque seríamos maquinitas ahí. Pero nos dio la posibilidad de darnos el libre albedrío, nos crea sencillos e ignorantes y nos manda allí a que nosotros hagamos nuestro proceso de vida. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos hemos equivocado, pues bastante también, pero nos da la posibilidad de que vayamos en ese proceso evolutivo. El castigo que nosotros sufrimos muchas veces en nuestra existencia, a veces aquí en la misma existencia sufrimos castigo, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Que, hicimos esto y prúngale, nos equivocamos y, bueno, menos mal expiamos o reparamos aquí mismo. No nos llevamos tanta carguita, pero lo que no nos alcanza allí está y nosotros tenemos que ir definitivamente mejorándolo, tenemos que resarcirlo, tenemos que repararlo, pero podemos seguir en ese proceso de evolución y de cambio. Si un alma culpable se arrepiente, puede llegar a ser buena. Si puede llegar a ser buena, puede aspirar a la felicidad. Entonces, digamos que eso es como una cosa que a mí me parece muy bonita, porque si yo me arrepiento, yo tengo la opción de llegar a ser buena. ¿Cuándo yo no tengo la opción de llegar a ser buena? Cuando nada que me arrepiento, cuando persisto en el mal. Yo puedo durar 1000 años allá persistiendo en el mal, o quién sabe si ya duramos, ¿no? Digamos que no. Pero por ahí hay otros que duran 1000 años, 2000 años, 3000 años. Hay gente que está por allá todavía de las cruzadas aquí peleando. Hay otros que están un poquito más atrás de esos imperios antiguos de la humanidad, todavía en esos procesos. Y acá en nuestro país, Colombia, no vayamos tan lejos. Vivimos peleándonos desde la conquista para acá. Hay unos grupos que peleamos de un lado y de otro y no nos llegamos a hermanar todavía. Entonces seguimos con esos procesos complejos
de de nuestro proceso evolutivo como tal, de nuestras imperfecciones. Así. Bueno, es que creí que tenía algo más. Y en el cielo en el cielo y el infierno él trae un ejemplo, me parece bonito, que dice que un muchacho que nace con algunas tendencias, ¿m?, hacia el mal. A los 20 años estaba así con esas tendencias, pero poco a poco se recompone, entiende, cambia su forma y su percepción de ver la vida y comienza su proceso de transformación moral en una sola existencia. Y en esa existencia ese ser logra ser bueno, logra ser justo, misericordioso y ayudar. ¿Qué hubiera sido si el muchacho se hubiera desencarnado a los 20 años? Con la teoría de las penas eternas. Para el infierno, allá a quemarse toda su existencia. Pero como tuvo más tiempito, pudo avanzar. Y a mí me gustó mucho el jueves Rosalvita hablaba allá en el Centro Espírita de San Agustín de Hipona. Y entonces, yo nunca había escuchado, yo sí he visto que él escribe cositas ahí en los libros, en el Evangelio mucho. Y entonces yo dije, venga, voy a mirar de verdad y me puse a leer la historia de él. Y San Agustín de Hipona era como este muchacho de la historia del cielo y el infierno, porque era un muchacho recién chiquito, era bien díscolo, era complejo, era pelioncito, tenía sus características, le gustaba la vida del mundo como a cualquier muchacho de hoy día, que son así todos un poquito alborotados, por no decirlo más, con tendencias negativas, con tendencias que no eran. La pobre mamá era todos los días hecha camándula ya y haga oración para el bien de su hijo, porque era católica, pues por eso echaba camándula. El mancito no me abra el ojo, que era católica, Santa Mónica. Entonces la viejita echaba ya camándula y ruegue por su hijo. El papá era protestante, el papá era de otra religión. Y ella rogó tanto a Dios que logró que su hijo finalmente, yo creo que el espíritu guía diría, ya me canso. Venga a ver cómo le ayudamos, venga a ver qué hacemos para que este muchacho se refrende y se refrenda. Llega a ser obispo y tiene un libro que se llama Las Confesiones, pero además yo digo, qué legado el que le da la doctrina espírita con sus mensajes, con sus enseñanzas. Y fue un espíritu que en una existencia cambió esa tendencia al mal por una tendencia al bien y se convierte con Jesús en un proceso evolutivo. Si San Agustín hubiera desencarnado joven, con la teoría de las penas eternas para el infierno, pero no, hoy día es un santo de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Pero para nosotros es un espíritu superior que nos enseña y que nos ayuda a mejorar nuestras propias imperfecciones con sus enseñanzas. Lean el Evangelio y verán todo lo bonito que hay de San Agustín y ese arrepentimiento. Muchas veces el arrepentimiento, aunque tardío, incluso así sea, en el mundo espiritual, tiene su valor. Ojalá nos arrepentamos ahorita, los que escuchamos acá, los que están por allá, pues arrepentámonos y trabajemos. Pero si finalmente no lo logramos y nos vamos, bueno, en el mundo espiritual vamos a tener la chance también de reflexionar. Allá vamos a reflexionar. El tercer argumento que se invoca es el castigo eterno, que es un freno. Si ese castigo fuera suprimido, el hombre ya no le temería nada y se entregaría a todos los excesos. Entonces nosotros generalmente, y a uno le pasa, yo cuando salí de la religión católica, nosotras éramos con Marta un poquito bien católicas, y entonces nosotros cuando salimos de esa, yo decía, oiga, pero ya, ¿cómo van a castigar a la gente? Sí, uno piensa ese tipo de cosas. Uno se imagina y uno dice, venga, ¿cómo va a ser eso para que la gente no se alborote tanto? Y de hecho uno mira hoy día la humanidad. Hay una generación que la criaron a punta de rejo acá en Colombia, alguna generación. Y ya nosotros cambiamos el paradigma de educar a nuestros hijos de manera diferente. Y oiga, si nos ha dado guerras a cambio de educación, porque estos chinos, oiga, es más complicado. Más complicado. Y hasta uno mismo, yo me acuerdo cuando yo trabajé en un municipio, a mí me ponían a hacerle cursos a las mamás que eran castigadoras de los hijos. Entonces yo allá llegó la mamá con el chino y el chino así con los pantalones a media tunal.
Bueno, sigan, ¿verdad? Y cuénteme, mamá, ¿usted por qué no educa al niño? Entonces me dice, pues yo ya no le digo nada, que él haga lo que quiera, porque como en bienestar me dicen que no le pegue, pues que él haga lo que quiera y se pierda. Y yo apenas la miraba y le dije, ¿usted es que no quiere a su hijo? No, yo sí lo quiero. Y ¿usted qué me está diciendo? Pero no que me van a meter. Le dije, no, pues tienen que cambiar. Pero ese cambio de educación y de generacional nos ha afectado, porque muchas veces los hijos los hemos dejado a todo y hemos perdido la autoridad. Entonces, es un poco el aprender eso. Lo mismo nos sucede aquí. Y a muchas personas, muy seguramente, y a muchas doctrinas les da miedo cambiar el tema de la doctrina de las penas eternas, porque dicen, ¿y ahora cómo contenemos a este pueblo indolente? ¿Cómo hacemos si es que todavía son un poquito corderitos? Y pues la doctrina espírita dice, el estado feliz o desdichado en la vida futura es una consecuencia rigurosa de la justicia de Dios. Porque si las condiciones para el hombre bueno y para el perverso fueran idénticas, constituiría la negación de esa justicia. Tampoco, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y aunque el castigo no es eterno, no por eso deja de ser menos penoso. Y se le teme más cuando más se cree en él y se cree más en él cuando es racional. Entonces, a mí me gusta mucho esto lo trae en el libro El cielo y el infierno. ¿Y por qué me gusta? Porque es llevarnos a razonar. Ya nosotros no creemos eso del castigo eterno. Y si uno le pregunta a la gente del común, la gente ya no cree en eso, ya no lo tienen tan claro, porque racionalmente dicen, no, pero no, eso no se da. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros explicarle a la persona que sus actos tienen una consecuencia? Y cómo inducirlo a que racionalmente la acepte eso y vaya a reconducir su vida. Pues a través de la ley de causa y efecto. Pero de la ley de causa y efecto bien entendida, bien explicada. No es darle a la persona, mejor dicho, para que se asuste, sino poco a poco, bajo la racionalidad, creerá la persona y entenderá. Y a mí me pasa, a mí sí ya me pasa, que yo ya voy a hacer algo y yo digo, oiga, espere a ver, ¿esto qué consecuencias trae? Venga, ¿sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Yo pienso que todos tenemos que llegar y todos los que nos decimos ser espíritas tenemos que llegar a ese punto de cuando vamos a hacer algo, pensar previamente como espíritas y mirar si actuamos así o si mejor nos detenemos y cambiamos la decisión que íbamos a tomar. Eso es algo que debe estar allí inmerso en nuestro día a día. Entonces, en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en nuestro trabajo, si tenemos que ir a trabajar, en nuestro estudio, en donde nosotros desarrollemos nuestra vida, pues tenemos que ir en ese pensamiento como tal. Y viene esta pregunta 1006 del libro de los espíritus, que dice, ¿la duración de los padecimientos puede ser eterna? Que va de la mano con esto, porque a mí me gusta mucho porque a veces cuando los espíritus se indagan a los espíritus en sufrimiento, muchas veces los espíritus en sufrimiento pierden la noción del tiempo y sienten que su padecimiento ha sido eterno. Y yo digo, cuando uno tiene un dolor, yo no sé quién ha estado enfermo aquí, con una enfermedad bien fuerte, que uno dice, un dolor, una asiática, yo qué sé, a mí me dieron cálculos en la vesícula. Y a mí esos días cuando me dio esa, y eso yo no pasaba ni los segundos, a mí todo el tiempo me vuela el tiempo, en todo lado. Pero en esos dolores a mí no me pasaba el tiempo, yo solo ha pasado una hora y nada que me quita el dolor, porque es muy fuerte. Entonces cuando uno está sufriendo, el tiempo como que se le vuelve eterno. Entonces muchas veces también esa intuición del sufrimiento que tuvimos en una vida pasada hizo que nosotros tengamos ese recuerdo. Y Allan Kardec sabiamente pregunta a los espíritus si la duración de los padecimientos puede ser eterno. Y los espíritus le contestan, si el espíritu fuese eternamente malo, es decir, si nunca se arrepintiera ni mejorara, sin duda que sufriría eternamente. Entonces aquí hay algo bien importante. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a sufrir? Hasta cuando sigamos con nuestras malas inclinaciones. Eso depende de nosotros, ya no depende de otro. No le van a echar la culpa a Dios. No sigamos echándole la culpa a Dios porque no es. Está en mí el dejar de sufrir.
Con todo, Dios no ha creado seres para que se consagren al mal de manera perpetua. Entonces, nos toca quitarnos la idea del diablo y tan bonito que era con cachos y con cola y toda la vaina y con tridente. Ya no podemos pensar en eso porque Dios no creó un ser así. Dios no iba a crear un ser para el mal, para dañar a los otros, no, porque no se compadece con lo que vimos, con la bondad de Dios, ni con la justicia de Dios. Solo los ha creado simples e ignorantes y todos deben progresar en un tiempo cuya extensión será, aquí es la clave, mayor o menor, conforme a la voluntad de cada uno. Entonces nosotros con nuestra voluntad podemos tomar la decisión si alargamos nuestro sufrimiento o si nuestro sufrimiento se hace más corto. Y uno llega y mira personas que realmente son felices y tienen problemas igual que uno, tienen dificultades y todo, pero ellas tomaron la decisión de hacer las cosas bien. Y entonces en medio de, y le llega una prueba y saben afrontar la prueba y uno dice, ay, mire, este ni se queja. Y yo, qué pena. Y eso que yo soy espíritu, ¿cierto? Entonces, allí es donde vamos encontrando esa extensión de cómo nosotros alargamos o acortamos. Dicha voluntad puede ser más o menos tardía, así como hay niños más o menos precoces, pero tarde o temprano se despierta por la necesidad irresistible que experimenta el espíritu de salir de su inferioridad y ser feliz. Llega un momento, de todas maneras, por más malo que sea un ser humano, que llega y quiere ser feliz. Él llega y quiere avanzar y ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es pues eminentemente sabia y benévola, puesto que se subordina esa duración a los esfuerzos que hace el espíritu. Nunca le quita su libre albedrío. Si lo usa mal, sufre las consecuencias. Esto nos lo enseña San Luis. Esos espíritus superiores que vinieron con el espíritu de verdad enseñarnos la doctrina espírita. Y qué bonito lo que nos dicen ahí, porque nosotros somos los responsables. En nosotros está, la ley no nos dio una pena eterna, pero si nosotros persistimos podemos durar 1000, 2000 años allí en el mal y vamos a durar 1000, 2000, 3000, 4000 y los que queramos 1000 nos van a mandar para otro planeta y si seguimos allá dando lora, pues vamos a seguir allá sufriendo. Pero llegará un momento en que así sean miles de años que nosotros digamos, uy, no, ya me cansé. Ahora sí ya estoy cansado de sufrir y de ser malo, ya voy a reconducirme. Y a partir de ahí, el espíritu comienza ese proceso de mejoría espiritual y de su evolución como tal. Bueno, el Maestro Jesús de Nazaret, volviendo a él, porque él debe ser siempre ese guía, ese ser que nos lleve de la mano al progreso, nos vino a indicar, no hay nada oculto ni nada secreto que no deba ser conocido. Eso está en San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 26. Y entonces encontramos o nos vamos allí para el siglo XIX, donde comienza a presentarse algo maravilloso, que es una serie de fenómenos en todo el mundo. Y entonces comienzan a escuchar, uy, que las mesas bailan. ¿Se imaginan otros encarnados para en el siglo XIX cómo irían? Oiga, voy a ver qué pasa allá. ¿Y qué será ese fenómeno? Porque no, como es así novelero. Y entonces eso pasó a las personas que estaban allí y comenzaron a mirar fenómenos de tipología, materializaciones ectoplasmáticas y muchas personas fueron allí y fue el momento en que llegó ese momento como tal de comenzar a llegar ese consolador prometido por Jesús. Fue el momento en que la humanidad estaba dispuesta para entender plenamente el mensaje del Maestro Jesús con las claridades que él traía. Ya lo dijimos atrás, él no nos podía decir todo. Nos quedaron ahí que las penas eternas, que el infierno, y eso lo hicieron dogma y de todo, mejor dicho, crearon actos de fe como tal con ello. Pero viene en el siglo XIX y llega y se va cumpliendo ese decir del Maestro Jesús que no hay nada oculto que no sea revelado, porque comienzan las mesas a hablar, ¿cierto? Comienzan a dar testimonio. Y viene este insigne codificador de la doctrina espírita, este filósofo Hipólito León de Nizarre y Bale, que llega y dice que la visión tan clara que tiene la doctrina espírita, él llega, mira, analiza y comienza a codificar la doctrina espírita. Y la visión tan clara que tiene la doctrina espírita sobre el más allá y sobre las penas futuras se basa
en numerosas observaciones que le otorgan la autoridad. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, los espíritas, por qué decimos que no hay penas eternas? No es porque se nos ocurrió, no es porque nos dijeron crea y ya, es porque el maestro Allan Kardec comenzó a recibir comunicaciones y a escuchar la situación feliz o desdichada de muchos espíritus. Y con esa narración de ellos comenzó a entender y a dilucidar lo que realmente pasaba en el mundo espiritual y a darnos una idea exacta de lo que es la vida en el más allá y las penas o felicidades que nos están reservados a los que estamos aquí encarnados en el planeta Tierra. Entonces dice que las almas de los desencarnados que vienen a manifestarse sus sensaciones y experiencias en base a su situación personal y en función de cómo fue la última vida en su cuerpo, en el cuerpo físico. Entonces comienza a hacerse todo un análisis y yo los invito a que lean, a mí me encanta, por ejemplo, bueno, pero no voy a porque ya estoy tarde. Pero allí en el cielo y en el infierno o la justicia divina hay muchos casos. La segunda parte está llena de casos de seres en todas las condiciones, del suicida, del ser que fue malo y que sigue allá como en la condición de mal, del ser que está arrepentido, del ser que fue bueno y se siente feliz. Entonces hay todos los casos que ustedes puedan querer ver de esos seres que finalmente pasan a la dimensión espiritual, como vamos a pasar nosotros más tarde, más temprano al mundo espiritual y vamos a encontrarnos con nuestra propia realidad espiritual, de lo que hicimos, de aquello que logramos transformar. La doctrina espírita nos dice que nosotros estamos destinados a ser felices, pero si nos vamos a demorar un poquito o mucho, depende de nosotros. Entonces, estamos llamados, la doctrina espírita nos invita, y eso es lo más lindo de la doctrina espírita, que nos invita al trabajo y a la evolución como tal. La situación del espíritu en el mundo espiritual es aquella que se prepara para sí durante su existencia corpórea. Quien mucho sufre en la tierra es atribuible a lo mucho que debe espiar. Entonces nosotros estamos hoy preparando nuestra vida en el mundo espiritual. Entonces cuando desencarnemos no le van a echar la culpa aquí a Germán. Ay, Germán no nos explicó bien. Por culpa de Germán estoy mal. Por culpa de él. No. Nosotros acá en nuestro día a día estamos preparando nuestra existencia en el mundo espiritual. Y a mí, en lo personal, me encantan los libros de André Luis. Porque André Luis allí uno va mirando la forma como las personas realmente llegan a la dimensión espiritual y la manera como entienden y poco a poco van despertando a ello, pero finalmente la forma como si tenemos nuestra familia y nos amamos, allá también podemos seguir amándonos. Allá también podemos seguir trabajando como grupos de familia, avanzando. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros acá, en este momento que vayamos avanzando y trabajando mejor. Ahora bien, muy seguramente hoy tenemos sufrimientos, tenemos pruebas. ¿Quién no está exento de ellas? Pues muy seguramente muchas de ellas están en relación directa con lo que hemos sido en el ayer, con lo que hemos trabajado. El espíritu debe sufrir, no solo en razón del mal que obró, sino también del bien que pudo hacer y no hizo durante la existencia terrestre. Entonces, no dejemos pasar nuestra existencia como así, pero es que como yo no soy tan inteligente, ¿yo para qué voy a ir allá? No, mire, yo más bien me quedo durmiendo, yo que voy a ir allá al jardín, eso yo me canso. No, no desaprovechemos este momento de vida es el más importante nuestro, porque nos ayudará a mejorar. Entonces no vayamos a pasar allá, usted era espírita y no hizo nada. No, eso fue por culpa de otro. Tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que avanzar, que tenemos que trabajar, romper los obstáculos, llegar al centro. Yo siempre le digo a Dios y yo sí lo digo profundamente clara, ¿qué sería de mí si no fuera por la doctrina espírita? ¿No ven mis tendencias de chiquita que Germán casi se infarta hoy? Casi lo hago infartar. ¿Qué sería de mí si yo no fuera espírita, si yo no hubiera conocido la doctrina tan joven? La doctrina espírita para mí es todo, es una base fundamental y es la forma como yo he desarrollado mi existencia. ¿Que me he equivocado? Sí, claro, y mucho.
pero voy en ese proceso de mejoría cada día. El sufrimiento es inherente a la imperfección. Entonces, acordémonos siempre de la escala espírita. Nosotros, ¿dónde quisiéramos estar en este momento de la escala espírita? Como espíritus puros, como espíritus buenos. Bueno, no seamos tan ambiciosos como espíritus buenos, pero de acuerdo con nuestro grado de perfección e imperfección, así sería nuestro sufrimiento o nuestra dicha. Y entonces está en nuestras manos, estamos nosotros, a cada quien según sus obras. Lo decía el Maestro Jesús y nos invitaba a ese trabajo constante hacia el bien de la humanidad. El arrepentimiento, la expiación y el sufrimiento son, y la reparación son tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta. Entonces nosotros a veces nos preocupamos mucho, yo pienso que a todos los espíritas nos pasa, que nos preocupamos mucho de, uy, ¿yo qué habré hecho en el pasado? Cuando uno coge, come y tiene conciencia de aquello que uno ha hecho en el ayer, entonces uno comienza a decir, que nosotros tenemos un término, pero no lo voy a decir porque me da pena, pero qué mala persona yo habré sido en el ayer. A todos nos pasa. Y entonces uno dice, pero yo ¿cómo hago ya para olvidarme de eso? Y entonces son estos tres elementos. Primero yo me tengo que arrepentir. Tengo que sentir de verdad que finalmente yo ya no estoy contenta, no estoy conforme con aquello que he hecho o que hago o que hice y que me siento mal. Y yo me acuerdo de María Magdalena. María Magdalena, ella estaba ya en la época de Jesús y ella era meretriz, sí, pero ella ya no se sentía conforme con eso. Y eso la llevó a ser una de las mejores discípulas de Jesús y a ser la que tuvo la bendición de ver primero a Jesús ya después, después de su muerte del cuerpo físico. Y lo vio allí y lo pudo palpar. ¿Por qué? Porque ella sí tenía ese deseo de ese arrepentimiento y ese deseo de cambio. Entonces, el primero es el arrepentimiento, luego es la expiación. Y si uno se va, pues la historia nos indica que ese ser tuvo cuántos tiempos que resarcir el daño que había hecho en el ayer. Muchas existencias. Y a mí me parece bonito cuando uno lee Te Perdono. Yo no sé si ustedes han leído Te Perdono. Yo amo a Amalia Domingo Soler. Traía otra historia, pero me acordé de Teresa, de este espíritu y lo traigo acá. Pero traía otra historia, pero ella pasa muchos años, muchas existencias expiando el pasado, con sufrimientos, con dolores y tal vez probaciones, hasta que perdona al pobre Judas, hasta que por fin lo perdonó, porque ella decía, yo quiero mucho a Jesús, pero este lo traicionó. Y sentía rabia. Y hasta que ya lo ama profundamente. Entonces ella expía y repara a través de sus obras, a través de sus actos, comienza a reparar existencia tras existencia y en la misma existencia como María Magdalena, porque ella comienza ya a trabajar con María de Nazaret y con Pedro en la Casa del Camino, que nosotros por eso le pusimos así la Casa del Camino a nuestra fundación, porque allá ellos hacían toda la labor de caridad, porque allá ellos ayudaban a la gente, porque curaban, porque hacían lo que el Maestro Jesús había dicho. ¿Y qué hubiera sido de María Magdalena con las penas eternas? Nada, ¿cierto? El Maestro la trajo, la llevó, la rescató y ella comenzó a trabajar y a brillar y hoy es un espíritu superior. Entonces, si ella que era una meretriz pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder que ya no somos meretrices? ¿Quién sabe si lo fuimos en el ayer, pero hoy? Y debemos tener arrepentimiento, expiación y reparación. Tres condiciones necesarias para que avancemos. Y para que todo esto sea real y se dé, tenemos que tener una cosa, solo una. ¿Adivinen qué es? Muy bien, la voluntad. La voluntad mueve montañas. Si yo lo quiero, yo lo puedo. Si yo no quiero, mire, así mejor dicho, me pongan todo en bandeja de plata. Todo. Pero la voluntad es la que hace que nosotros nos pongamos en acción. En acción para mejorarnos, para muchas cosas, pero aquí la doctrina espírita nos hace claridad en que aquí lo más importante es que nosotros evolucionemos, progresemos y lleguemos algún día a ser felices. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Y entonces para ser felices necesitamos de la voluntad.
Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por su atención y les pido excusas si me pasé un poquito. Bueno, agradecemos a Estrellita por la temática que nos regaló en la tarde de hoy y mi papi, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente a quienes nos acompañan acá en la institución presencialmente. La disertación que nos ha hecho nuestra querida Estrella me trajo un profundo recuerdo. Cuando estábamos en Cali, en el Congreso de las Mujeres Espíritas, y María de la Gracia de Enver, la doctora María de la Gracia de Enver, quedó admirada escuchándola a usted, querida Estrellita. Yo hacía también algunos días que no la escuchaba y me siento muy feliz con la enseñanza que nos ha dado, fundamentada en la pureza doctrinal. Permítame, querida Estrellita, darle un abrazo a nombre de todos nuestros hermanos, que eso es lo que hacemos acá en Rutas de Luz, en reconocimiento a su caridad de venir a estar con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a mí lo que me pone a pensar, lo que dijo aquí Estrellita, digo, no, es que como me llevaron allá a la iglesia, digo, yo hago todas las que puedo y un momentico y yo me arrepiento. Y con la ayuda de Marta, mi hermana, más rápido me arrepiento. Entonces, muchísimas gracias, muy amables, queridos hermanos. Y no olvidemos que tenemos el compromiso sagrado con el 20º Congreso Espírita Colombiano. Tenemos que trabajar para salir adelante con este evento extraordinario, porque tenemos una bendita oportunidad de dar a conocer la divina doctrina espírita a aquellos que no la conocen. Entonces, de nuevo para todos un fuerte abrazo, mucha gratitud y hasta pronto. Muy buenas tardes para todos y todas. La verdad que estoy muy feliz de estar acá en Rutas de Luz. Hacía mucho tiempo no venía a visitarlos. Es un momento muy lindo. Muchas gracias. Vine a acompañar a Estrellita. Entonces vamos todos con esta sintonía, con esta alegría de la buena nueva de la doctrina espírita que nos da la confianza de la inmensa bondad de Dios que nos permite arrepentirnos, que nos permite expiar, pasar las probaciones y para entrar en procesos más amigables de evolución. Vamos a cerrar nuestros ojos primero para agradecer a esa inteligencia superior, a ese Padre de amor, causa primera de todas las cosas, quien por su voluntad de amor hace posible que estemos hoy presentes aquí en este recinto lleno de amor, de sencillez, de humildad. Amado Padre Celestial, en este instante llevamos nuestro pensamiento hacia ti para que tu amor venga hacia nosotros a través de nuestros guías protectores, a través de los mentores de esta casa espírita y de todo su trabajo social lleno de amor. Permite, Señor Jesús, que tu luz irradie siempre esta hermosa institución, sus directivos, fundadores, también sus trabajadores y cada uno de sus beneficiados. Que tu amor infinito se comparta siempre a través del respeto, de la paz, de la alegría, del inmenso agradecimiento a tu bondad infinita. Te imploramos, Señor Jesús, por cada uno de nuestros hermanos encarnados y desencarnados presentes en este auditorio, por sus familias,
y también por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan a través de la herramientas, a través del Zoom, ¿sí? Y de todas las herramientas audiovisuales y de plataforma que tenemos para comunicarnos en este instante, para que el fluido divino del Señor, tuyo, Señor Jesús, llegue a cada una de estas criaturas conectadas con su pensamiento, porque estamos en la distancia física, pero en la cercanía del corazón y del ideal de amor a través de la doctrina. Que la paz llegue a cada uno de nuestros hermanos en el lugar donde se encuentre, que quede instalada en sus hogares, sus familias, en los seres amados, en aquellos que pasan por enfermedades difíciles, por pruebas, por tristezas, por angustias, para que tu luz se encienda en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros acá presentes, para que nunca olvidemos que siempre estás solícito a cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos y queremos llegar al reino del Padre. Maestro de amor, que cada día estemos más unidos en progreso de la doctrina espírita y que nuestro próximo congreso esté imantado con tu luz, para que todos los seres que puedan llegar a él puedan comprender tu doctrina de amor, que es el cristianismo vivo para la humanidad del tercer milenio. Que así sea.